Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la memoria de San Nicolás de Tolentino, patrono secundario de las almas del purgatorio. A quien las almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas, y así lo hizo el padre Nicolás de Tolentino. Se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio que Jesús se pasó la noche en oración, y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. Pues bien, lo primero es que el llamado que hace Jesús se da en un contexto de oración. Dios llama cuando hay oración. En muchas ocasiones, cuando uno tiene vida de oración, escucha con mucha claridad el llamado de Dios. Pero también sucede que Dios, por la oración de personas que nos aman, hacen por nosotros ellos oración. Dios se vale esa oración para llamarnos a nosotros. Explico. ¿Cuántas conversiones de nosotros son producto de oración? De nuestra abuela, de nuestro abuelo, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Ellos oran por nosotros y Dios nos llama. También el llamado sucede en el contexto de un paso de la noche al día. El Señor estuvo orando en la noche y fue de día en que lo llamó. Y es que para muchos de nosotros el llamado significó un pasar de la noche al día, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la maldad al bien. Hay niveles de llamado, por supuesto. Cuando hablamos de un primer llamado, el llamado de una gran conversión normalmente es un llamado que implica un cambio moral, un cambio de vida. Pero también Dios llama en medio de su seguimiento a vocaciones específicas, por ejemplo, a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial. Ahora bien, dice el Evangelio que el Señor eligió a los 12 y los envió. Lo mismo, hermanos. Dios no nos llama para que nos quedemos con su bendición. Dios nos llama para dar la bendición a otros. Pero segundo, el Evangelio nos da el nombre de 12 apóstoles. Y el nombre de los 12 empieza con Pedro y se cierra con Judas Iscariote. Y es un detalle interesante, porque tal vez nosotros nos identifiquemos con uno o con otro. Claro que quisiéramos identificarnos con Juan, el discípulo fiel, el que estuvo al pie de la cruz. Y maravilloso si de repente tú lo has logrado. Pero a decir verdad, nosotros debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos sido Pedro y, peor aún, en algunas ocasiones hemos sido Judas Iscariote. Pedro representa al apóstol débil, pero no malo. El apóstol que ama, pero imperfectamente ama. El apóstol impulsivo, al que le falta meditar. Recordemos que Pedro le promete a Jesús que moriría por él, y pocas horas después le niega vergonzosamente. Esos hemos sido también nosotros, personas débiles. En misa decimos: Señor, ten piedad.
Propongo firmemente no volver a pecar. Y estamos saliendo de la Eucaristía y somos asaltados por un mal pensamiento que terminamos consintiendo. O somos asaltados por un ataque de ira que no logramos controlar. O somos asaltados por una mentira que decimos para evadir una responsabilidad. O somos asaltados por una falta de caridad. Hemos sido como Pedro en muchas ocasiones. Pero lo más triste es que también hemos sido como Judas Iscariote. En Judas ya no se encuentra solamente el apóstol débil, sino que se encuentra aquella persona que deliberadamente ha hecho el mal. Se encuentra aquella persona que calculó el daño. Pedro negó espontáneamente. Pedro negó en medio del susto, de la cobardía. Judas Iscariote, en cambio, calculó lo que iba a hacer. Judas tuvo suficiente tiempo para no hacerlo. Estaba engañado, ciertamente. Nadie sabe exactamente qué pasó por el corazón de Judas. Lo que sí sabemos es el hecho de que él traicionó al Señor y que tuvo tiempo para arrepentirse. Es más, en la última cena, el Señor le habló a su corazón. El Señor le insistió, el Señor trató de convertirle. Y sin embargo, él no quiso. Pues bien, esos hemos sido también nosotros. En tantas ocasiones hemos traicionado al Señor. En tantas ocasiones, después de tantas bendiciones recibidas, después de tantas gracias, después de tantos milagros, después de haber experimentado su amor, hemos terminado fallando. La buena noticia es que si somos Pedro o si somos Judas, todavía podemos convertirnos, todavía podemos pedir perdón. Hagamos como Pedro, lloremos nuestro pecado. No hagamos como Judas, que desesperado terminó matándose. Tal vez el peor pecado de Judas no fue ni siquiera entregar al Señor, sino que su peor pecado fue el no confiar en la misericordia de ese Dios que estaba dispuesto a perdonarle. Es que si Judas hubiese llegado al Calvario pidiendo perdón por lo que había hecho, hasta Jesús se hubiese esclavado de la cruz por un instante solo para abrazarle y con su sangre limpiarle ese pecado. Pero Judas llegó a creer que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿eres Pedro o eres Judas? Sea lo que sea que hayamos sido, pidamos perdón, supliquemos al Señor misericordia y empecemos un proceso serio de conversión. Que el Señor nos ayude, nos perdone, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.